En la cena de Navidad, mi nuera tiró mi plato al suelo y me dio una bofetada. Fue entonces cuando mi hijo millonario le tomó del brazo y dijo 8 palabras que hicieron callar a toda la familia. Mi nuera quedó pálida por una semana. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Elvira y tengo 64 años. Durante semanas había estado preparando la cena de Navidad con el mismo amor de siempre, puliendo cada detalle de la mesa, cocinando los platos favoritos de mi hijo Benjamin. A mis 64 años, estas reuniones familiares se habían vuelto más preciadas que nunca. Después de todo, ya no sabía cuántas más me quedarían. La mesa estaba perfecta. Había usado mi mejor vajilla, la que heredé de mi madre, con esos platos de porcelana blanca con bordes dorados que solo sacaba en ocasiones especiales. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del comedor y el aroma del pavo relleno se extendía por toda la casa. Me había levantado a las 5 de la mañana para que todo estuviera listo. Benjamin llegó primero, como siempre. Mi hijo, ahora de 38 años, había construido un imperio empresarial que lo había convertido en millonario antes de los 40. A pesar de su éxito, conservaba esa sonrisa tímida que tenía desde niño cuando me abrazaba. Pero había algo diferente en sus ojos esa noche, algo que no supe interpretar en ese momento. «Mamá, todo se ve increíble», me dijo mientras me ayudaba con los últimos detalles. Su voz sonaba cálida, pero había una tensión sutil que no logré identificar. 20 minutos después llegó ella. Berenice entró a mi casa como si fuera la dueña, con esos tacones que resonaban contra el piso de madera como martillazos. Llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses cuando trabajaba. Su cabello rubio platinado estaba peinado a la perfección, y sus uñas largas y rojas parecían garras. «Elvira», me saludó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. Ni siquiera un abrazo, ni un «Feliz Navidad». Solo mi nombre pronunciado como si fuera una molestia. Desde el momento en que se sentó a la mesa, supe que algo iba mal. Berenice tenía esa expresión que conocía demasiado bien, esa mirada que me decía que había venido a arruinar mi noche. Benjamin parecía tenso, mirando alternativamente a su esposa y a mí, como si estuviera esperando algo. «¿Te ayudó alguien con la cena?», preguntó Berenice mientras se servía vino, sin esperar mi respuesta. «Porque honestamente, Elvira, a tu edad ya no deberías estar esforzándote tanto. Es patético ver cómo te desvives por atención». Sentí el familiar nudo en el estómago. Era así siempre. Berenice tenía la habilidad de convertir cualquier gesto de amor en algo vergonzoso. Durante 5 años había perfeccionado el arte de humillarme con una sonrisa en el rostro. «Berenice, por favor», murmuró Benjamin, pero su voz sonaba distante, casi desinteresada. Durante años había interpretado su silencio como indiferencia hacia mis sentimientos. Pensaba que había perdido a mi hijo para siempre. «Por favor, ¿qué, cariño?», replicó ella con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer inocente. «Solo estoy siendo honesta. Tu madre necesita aceptar que ya no es el centro de tu mundo. Estoy cansada de que actúe como si fuera tu esposa en lugar de tu madre». El comentario me golpeó como una bofetada. Durante 5 años, Berenice había trabajado sistemáticamente para envenenar mi relación con Benjamin. Había convertido cada llamada telefónica, cada visita, cada muestra de afecto maternal en algo inapropiado y enfermizo. «Yo solo quería hacer una cena bonita para la familia», logré decir, mi voz temblando ligeramente. Me odié por sonar tan frágil, tan necesitada. «¿Familia?», se rió Berenice, y el sonido fue como cristales rompiéndose. «Elvira, tú no eres familia. Eres el pasado de Benjamin. Yo soy su presente y su futuro». Benjamin seguía comiendo en silencio, aparentemente ajeno a la crueldad de su esposa. O eso pensé. Sus ojos se movían entre nosotras con una intensidad que no había notado antes. Berenice tomó un sorbo de vino y continuó su ataque. «Es hora de que entiendas tu lugar, Elvira. Benjamin ya no es tu niñito.
Es un hombre exitoso que no necesita a una madre sobreprotectora respirándole en el cuello todo el tiempo. Berenice. Intenté interrumpirla, pero ella levantó la mano para silenciarme. No he terminado, dijo con voz helada. Durante 5 años he sido paciente con tu comportamiento. He tolerado tus llamadas constantes, tus visitas no anunciadas, tu manera de actuar como si fueras la mujer más importante en la vida de Benjamin. Pero ya no más. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la habitación. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura. Esto era peor que todas las humillaciones anteriores combinadas. Benjamin construyó su fortuna sin tu ayuda, continuó Berenice, su voz volviéndose cada vez más venenosa. Su éxito no tiene nada que ver contigo, así que deja de actuar como si te debiera algo. Fue entonces cuando algo en mí se quebró. No la ira, no la tristeza, sino algo más profundo, la resignación, la aceptación de que había perdido a mi hijo para siempre. Tienes razón, susurré. Tal vez es hora de que me retire y los deje en paz. Pero Berenice no había terminado. Se puso de pie bruscamente con los ojos brillando de malicia. ¿Sabes qué, Elvira? Estoy cansada de fingir que me importa tu opinión. Y entonces sucedió. Berenice tomó mi plato, el que había preparado con tanto amor, lleno de la comida que había cocinado durante horas, y lo estrelló contra el suelo. La porcelina se hizo añicos, esparciendo comida por todo el piso de mi comedor. Pero eso no fue todo. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había pasado, sentí el ardor. Berenice me había dado una bofetada con tal fuerza que mi cabeza se movió hacia un lado. El sonido resonó en el comedor como un disparo. Por un momento, hubo silencio absoluto. Yo me toqué la mejilla, sintiendo el calor que se extendía por mi piel. No podía creer lo que había pasado. En mis 64 años, nadie me había pegado jamás. Fue entonces cuando Benjamin se movió, no gradualmente, no con dudas. En un movimiento fluido y decidido, se levantó de su silla y agarró el brazo de Berenice antes de que pudiera alejarse. Ya no tienes que seguir actuando más. 8 palabras, solo 8 palabras que cambiaron todo. El rostro de Berenice se transformó instantáneamente. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una expresión de shock y algo que parecía terror. Se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Benjamin, ¿qué quieres decir?», murmuró, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Mi hijo la miró con una calma que nunca había visto antes. No había ira en sus ojos, no había emoción. Solo una determinación fría y calculada que me hizo darme cuenta de que había estado completamente equivocada sobre todo. Berenice se quedó paralizada, con el brazo aún en la mano de Benjamin. Nunca la había visto así, vulnerable, asustada, completamente despojada de esa máscara de control que había llevado durante 5 años. Sus ojos se movían frenéticamente entre Benjamin y yo, como si buscara una explicación que la tranquilizara. «Benjamin, no entiendo», susurró, tratando de recuperar esa voz melosa que siempre usaba para manipularlo. «¿Qué quieres decir con actuar?». Mi hijo la soltó suavemente, pero su mirada no se apartó de ella ni por un segundo. «Creo que sabes exactamente a qué me refiero, Berenice». Yo seguía sentada, tocándome la mejilla que aún ardía, tratando de procesar lo que estaba viendo. Este no era el Benjamin sumiso que conocía, el que durante años había permanecido en silencio mientras su esposa me destrozaba sistemáticamente. Este era alguien completamente diferente. «Mamá», me dijo Benjamin sin dejar de mirar a Berenice, «hay cosas que necesitas saber, cosas que he estado guardando durante mucho tiempo». Berenice retrocedió un paso. Su respiración se había vuelto superficial. «Benjamin, estás confundiéndome. Es Navidad. Deberíamos estar celebrando». «Como cuando me dijiste que mamá te había gritado por teléfono el mes pasado», la interrumpió Benjamin. Su voz era tranquila, pero había acero en cada palabra.
Excepto que yo grabé esa llamada. Mamá nunca te gritó. De hecho, te pidió perdón 3 veces por llamar durante la cena. Sentí como si el aire hubiera salido de mis pulmones. ¿Grabaste la llamada? Benjamin asintió, finalmente volteando a mirarme. En sus ojos vi algo que había estado ausente durante 5 años. El amor incondicional que pensé haber perdido para siempre. He estado grabando muchas cosas, mamá, durante los últimos 2 años. Berenice había perdido todo el color de su rostro. Benjamin, ¿qué estás diciendo? ¿Has estado espiándome? No espiar, respondió él. Documentar. Cada mentira, cada manipulación, cada vez que me dijiste que mamá había dicho o hecho algo que nunca pasó. De repente, los recuerdos comenzaron a bombardearme. Todas las veces que Benjamin me había llamado, molesto por cosas que supuestamente había dicho. Las ocasiones en que me había cancelado planes de último minuto porque Berenice le había contado que yo había sido grosera con ella. Los cumpleaños perdidos, las navidades arruinadas, los años de distancia que no entendía. Benjamin, mi voz se quebró. ¿Tú sabías que ella estaba mintiendo todo este tiempo? Al principio no, admitió, y vi dolor genuino en su expresión. Los primeros años realmente creí que había un malentendido, que tal vez ustedes dos simplemente no se llevaban bien, pero después comencé a notar inconsistencias. Berenice había retrocedido hasta quedar contra la pared. Sus manos temblaban, y por primera vez desde que la conocía, la vi completamente sin control. «Esto es ridículo», murmuró, pero su voz sonaba desesperada. «Benjamin, soy tu esposa. Hemos construido una vida juntos. Una vida basada en mentiras», la cortó él. «Como cuando me dijiste que mamá te había dicho que no era lo suficientemente bueno para mí. O cuando me contaste que había comentado sobre tu peso. O todas esas veces que me aseguraste que ella no quería venir a nuestras reuniones familiares. Cada revelación era como un puñal en mi corazón, pero no de dolor, sino de alivio. Años de confusión finalmente tenían sentido. Las miradas frías de Benjamin, su distancia, sus respuestas cortantes. No había sido porque dejara de amarme. Había sido porque creía que yo era una persona completamente diferente. «Benjamin», logré decir a través de las lágrimas que habían comenzado a caer, «¿por qué no me dijiste nada?» «Porque necesitaba estar seguro», respondió, acercándose a mí y tomando mis manos. «Berenice es muy inteligente, mamá, muy manipuladora. Sabía que si la confrontaba sin evidencia suficiente, encontraría una manera de voltear la situación. Tenía que esperar hasta tener pruebas irrefutables». Berenice se había deslizado por la pared hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho. Ya no parecía la mujer poderosa y controladora que había dominado nuestras vidas durante 5 años. Parecía pequeña, vulnerable, completamente derrotada. «Todo este tiempo», susurré, «pensé que te había perdido para siempre». «Nunca me perdiste, mamá», me dijo Benjamin apretando mis manos. «Solo me confundiste durante un tiempo. Pero durante estos 2 últimos años, mientras reunía evidencia, comencé a ver quién eres realmente otra vez. Recordé por qué te amo tanto». «Benjamin, por favor». Berenice habló desde el suelo, su voz ahora ronca. «Podemos arreglar esto. Puedo cambiar». Solo estaba celosa. Tu madre siempre ha sido tan importante para ti y yo. «No es solo celos, Berenice», la interrumpió Benjamin. «Es abuso sistemático, aislamiento, manipulación psicológica. Lo que le has hecho a mi madre durante 5 años tiene nombre». Me quedé helada. Nunca había pensado en lo que había vivido en esos términos. Pero al escuchar las palabras de Benjamin, comencé a entender la magnitud de lo que había pasado. «Durante 5 años», continuó Benjamin, «has trabajado deliberadamente para destruir mi relación con la mujer que me dio la vida, que me crió sola después de que murió mi padre, que sacrificó todo por mi bienestar. Has convertido cada acto de amor en algo retorcido y enfermo». Berenice comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de ira por haber sido descubierta. «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?», me preguntó a través de sus lágrimas.
¿Cómo pudiste robarme a mi esposo? La audacia de su pregunta me dejó sin palabras. Incluso ahora, confrontada con la verdad, seguía tratando de hacerse la víctima. Berenice, dijo Benjamin con una calma que me asustó. Mamá no me robó de ti. Tú trataste de robarme de ella. Hay una diferencia muy importante. Se acercó a donde estaba ella en el suelo, pero no se agachó. La miró desde arriba con una expresión que nunca había visto en mi hijo. Y fallaste. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Berenice dejó de llorar abruptamente, levantando la mirada hacia Benjamin con una expresión de shock total. Por primera vez en 5 años, mi hijo había elegido su lado, y había elegido el mío, pero algo me decía que esto era solo el comienzo. La expresión en el rostro de Benjamin sugería que tenía mucho más que revelar, y la manera en que Berenice lo miraba me hizo entender que ella también lo sabía. La Navidad, que había comenzado como una pesadilla, estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Por primera vez en años tenía esperanza. Benjamin se alejó de Berenice, que seguía en el suelo como un animal herido, y se dirigió hacia su maletín que había dejado junto a la puerta de entrada. Durante todos estos años, siempre traía ese maletín a las reuniones familiares, pero nunca pensé que pudiera contener algo más que documentos de trabajo. «Mamá», me dijo mientras abría el maletín, «lo que vas a ver no va a ser fácil, pero necesitas conocer toda la verdad». Berenice se incorporó lentamente, apoyándose contra la pared. Sus ojos seguían cada movimiento de Benjamin con una mezcla de terror y fascinación, como si estuviera viendo a un extraño. «Benjamin, por favor», susurró, «piensa en lo que estás haciendo. Somos una familia. Podemos resolver esto en privado». Él ni siquiera la miró. Sacó una carpeta gruesa del maletín y regresó hacia donde yo estaba sentada. Sus movimientos eran decididos, calculados, como si hubiera ensayado este momento cientos de veces. «Durante los últimos 2 años», comenzó abriendo la carpeta, «he estado documentando sistemáticamente el comportamiento de Berenice. No solo las mentiras que me contaba sobre ti, sino todo lo demás». La primera página que vi era una transcripción mecanografiada. Al leer las primeras líneas, reconocí inmediatamente la conversación. Era de una llamada que Berenice había hecho a su hermana, donde se burlaba de mí, diciendo que era patético ver cómo una vieja soltera intentaba aferrarse a su hijo. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saberlo. «Berenice tiene la costumbre de hacer sus llamadas privadas en mi oficina en casa», explicó Benjamin. «Nunca supo que instalé un sistema de grabación después de la primera vez que la escuché mentir sobre ti». Berenice se puso de pie tambaleándose. «Eso es ilegal. No puedes grabar a alguien sin su consentimiento». «En Texas, solo necesito el consentimiento de una de las partes», respondió Benjamin sin emoción. «Y yo soy una de las partes, considerando que está hablando en mi casa, usando mi teléfono, sobre mi familia». Pasó a la siguiente página. Era una serie de fotografías que me tomaron completamente desprevenida. Me reconocí inmediatamente. Era yo saliendo de la tienda de comestibles, claramente tomadas sin mi conocimiento. «Berenice contrató a un investigador privado para seguirte durante 3 meses el año pasado», explicó Benjamin, y su voz se endureció. «Quería encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar en tu contra». Sentí como si el mundo se tambaleara a mi alrededor. ¿Me estuvo siguiendo? Esperaba encontrarte con algún hombre, o gastando dinero de manera irresponsable, o cualquier cosa que pudiera retorcerse para hacerte parecer una mala influencia en mi vida. Berenice había retrocedido hasta la esquina del comedor, pero sus ojos brillaban ahora con una ira desesperada. «Eso no es cierto. Benjamin, estás distorsionando todo». «¿Estoy distorsionando esto?», preguntó Benjamin, sacando un sobre del que extrajo fotografías. «¿O estas fotografías de ti con Marcus Valdés en el Hotel Marriott el mes pasado también son una distorsión?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Berenice se quedó completamente inmóvil, con la boca abierta, como si las palabras se hubieran quedado atascadas en su garganta.
Yo miré las fotografías sin entender completamente lo que veía. Una mujer rubia que definitivamente era Berenice, entrando a un hotel con un hombre que no era mi hijo. Benjamin, murmuré, ella te está engañando, completó él. Durante los últimos 8 meses, por lo menos. Posiblemente más tiempo. Berenice finalmente encontró su voz, pero salió como un chillido desesperado. Eso no significa nada. Marcus es solo un amigo. Puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué tu amigo te regaló esa pulsera de diamantes que llevas puesta? Preguntó Benjamin. ¿La que me dijiste que habías comprado tú misma con tus ahorros? Instintivamente, Berenice se cubrió la muñeca con la otra mano, pero ya era demasiado tarde. Yo recordaba esa pulsera. Había aparecido hace unos meses, y cuando la había felicitado por la hermosa pieza, ella había hecho un comentario despectivo sobre cómo algunas personas no entendían el valor de las cosas finas. «Mamá», continuó Benjamin, sacando más documentos. «Durante estos 2 años, no solo documenté las mentiras que Berenice contaba sobre ti, también descubrí un patrón de comportamiento que va mucho más allá de nuestra relación. Las siguientes páginas contenían información que me dejó helada. Reportes de investigación que mostraban que Berenice había hecho esto antes, con otros hombres, en otras relaciones. Un historial de manipulación, aislamiento de las familias y, eventualmente, infidelidad. David Morrison, leyó Benjamin de uno de los reportes. Casada con él durante 3 años. Lo alejó de su madre y hermanos sistemáticamente antes de dejarlo por otro hombre más rico. Sarah Klein le pagó una indemnización considerable para evitar un escándalo público. Berenice había comenzado a hiperventilar. «Eso no tiene nada que ver conmigo. Estás inventando todo esto. Estoy inventando también los extractos bancarios que muestran cómo has estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta privada que abriste el año pasado», preguntó Benjamin, sacando más papeles. Mi mente luchaba por procesar toda la información. No era solo que Berenice hubiera tratado de destruir mi relación con mi hijo. Era que mi hijo había estado viviendo con una mujer que lo estaba robando, engañando y manipulando de maneras que apenas podía comprender. «Benjamin», logré decir a través de la conmoción, «¿cuánto tiempo has sabido todo esto?» «Comencé a sospechar hace 2 años, cuando las historias sobre ti dejaron de cuadrar», respondió. «Pero la investigación completa me tomó 18 meses. Quería asegurarme de tener todo antes de actuar». «¿Por qué esperaste tanto?», le pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. «Porque necesitaba que ella misma se enterrara», dijo Benjamin, mirando a Berenice con una expresión que nunca había visto en mi hijo. No era ira, era algo mucho más frío, decepción total. «Y porque necesitaba que tú vieras quién es realmente. No quería que quedara ninguna duda, ninguna posibilidad de que pudieras sentir lástima por ella después». Berenice se había deslizado nuevamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo, pero esta vez no estaba llorando. Estaba mirando a Benjamin con una expresión de odio puro que me hizo estremecer. «Eres un monstruo», le susurró. «Me tendiste una trampa. Durante 2 años me tendiste una trampa como si fuera un animal». «No», respondió Benjamin con una calma inquietante. «Durante 2 años te di la oportunidad de ser una persona decente. Fallaste en cada una de ellas». Se volvió hacia mí, guardando los documentos en la carpeta. «Mamá, hay más, mucho más. Pero creo que ya has visto suficiente por una noche». Tenía razón. Mi mente ya estaba sobrecargada tratando de procesar años de manipulación y engaño. Pero había una pregunta que necesitaba hacer. «Benjamin», dije suavemente, «¿qué vas a hacer ahora?» La sonrisa que apareció en su rostro no tenía nada de alegría. Era la sonrisa de alguien que había planeado meticulosamente cada movimiento de lo que vendría después. «Ahora», dijo cerrando el maletín, «Berenice va a descubrir que mentir y manipular a la gente tiene consecuencias». El miedo en los ojos de Berenice me dijo que ella sabía exactamente lo que eso significaba. Benjamin cerró el maletín con un clic definitivo y se dirigió hacia el sofá de la sala, indicándome que lo siguiera.
Berenice seguía en el suelo del comedor, como si estuviera paralizada por todo lo que había escuchado. Sus ojos nos seguían, pero no se movía. Era como si finalmente hubiera entendido que no tenía control sobre la situación. «Mamá», me dijo Benjamin una vez que nos sentamos, «antes de que te muestre todo lo demás, necesito que entiendas algo. Lo que has visto hasta ahora es solo la superficie». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Cómo podía haber algo peor que lo que ya había visto? Berenice había mentido sobre mí durante años, me había seguido, había estado engañando a mi hijo y robándole dinero. ¿Qué más podía haber? ¿Recuerdas cuando tu hermana Patricia se enfermó el año pasado?, me preguntó Benjamin. Asentí, aunque no entendía qué tenía que ver Patricia con todo esto. Mi hermana había tenido un episodio cardíaco menor y había estado hospitalizada durante una semana. Berenice había sido sorprendentemente comprensiva en ese momento. Incluso había sugerido que pasáramos más tiempo en el hospital con Patricia. Berenice sabía que ibas a estar distraída con la situación de Patricia, continuó Benjamin, y aprovechó esa oportunidad para hacer algo que había estado planeando durante meses. Sacó su teléfono y comenzó a buscar algo en él. ¿Recuerdas que durante esa semana recibiste varias llamadas de números desconocidos que colgaban cuando respondías? Sí, lo recordaba. Había sido extraño y molesto, especialmente considerando que estaba preocupada por Patricia. Había asumido que eran llamadas de marketing o errores. Esas llamadas eran de un investigador privado que Berenice había contratado. No solo para seguirte, sino para investigar toda tu vida financiera. Mi sangre se heló. ¿Mi vida financiera? Berenice estaba buscando una manera de demostrar que eras financieramente irresponsable o que tenías deudas ocultas. Algo que pudiera usar para convencerme de que no deberías tener ninguna influencia en nuestras decisiones familiares. Benjamin deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto. Eran conversaciones entre Berenice y alguien llamado Detective Ramírez. «Lee esto», me dijo, pasándome el teléfono. Los mensajes eran escalofriantes. Berenice había estado preguntando sobre mis hábitos de gasto, si tenía deudas de tarjetas de crédito, si había tenido problemas financieros en el pasado. Incluso había preguntado si había alguna manera de acceder a mis registros médicos para ver si tenía algún problema de salud mental. «Benjamin», susurré, Esto es persecución». «Sí», respondió él, «y eso no es todo». Se levantó y regresó a su maletín, sacando otra carpeta. Esta era aún más gruesa que la anterior. Durante esos 18 meses de investigación, contraté a mis propios investigadores, no solo para seguir a Berenice, sino para investigar todo su pasado. Lo que descubrimos fue revelador. Abrió la carpeta y vi que estaba organizada con pestañas de colores. Cada sección tenía un nombre: David Morrison, James Chen, Robert Tillman, Michael Santos. Berenice no es solo una mujer que cometió errores en nuestro matrimonio, explicó Benjamin. Es una depredadora sistemática que ha estado haciendo esto durante al menos 10 años. Comenzó a mostrarme los documentos. David Morrison había sido su primer marido conocido, un hombre adinerado de Chicago que había heredado el negocio familiar de construcción. Berenice se había casado con él cuando tenía 24 años. David me contactó personalmente cuando supo que yo estaba investigando a Berenice, dijo Benjamin. Fue muy específico sobre el patrón de comportamiento. Leyó directamente de la declaración de David. Berenice comenzó inmediatamente a aislarme de mi familia. Mi madre, que había sido mi mejor amiga toda mi vida, de repente se convirtió en el enemigo. Berenice siempre tenía una historia sobre algo cruel que mi madre había dicho o hecho. Al principio yo defendía a mi madre, pero Berenice era muy convincente. Mi estómago se revolvió. Era exactamente lo que me había pasado a mí. David dice que perdió completamente el contacto con su madre durante los 2 últimos años de su matrimonio con Berenice. Cuando finalmente se divorciaron, su madre había muerto de cáncer. Nunca tuvo la oportunidad de reconciliarse con ella. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza,
sino de una ira profunda que no había sentido jamás. Berenice no solo había tratado de robarme a mi hijo, había logrado hacerlo con otra familia, y una madre había muerto sin poder abrazar a su hijo otra vez. James Chen, continuó Benjamin, pasando a la siguiente sección, fue su segundo marido, dueño de una cadena de restaurantes en California. El patrón fue idéntico: aislamiento de la familia, control financiero gradual y finalmente infidelidad cuando encontró a alguien más rico. ¿Cuántos han sido?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Qué podamos documentar? 5 matrimonios o relaciones serias, siempre con hombres exitosos, siempre el mismo patrón. Benjamin pasó a la sección de Robert Tillman. Las fotografías mostraban a un hombre mayor, tal vez de 55 años, con una sonrisa gentil. Había notas escritas a mano en los márgenes de los documentos. Robert fue especialmente útil porque mantuvo un diario durante todo su matrimonio con Berenice. Documentó cada incidente, cada mentira, cada manipulación. Al principio pensó que estaba volviéndose loco. Leyó una entrada del diario fechada 3 años atrás. Berenice me dijo que mi hermana Sara había comentado sobre su peso durante la cena familiar. Confronté a Sara al respecto y ella no tenía idea de qué estaba hablando. Pero Berenice parecía tan lastimada, tan convincente. Ahora ya no sé en quién creer. ¿Qué le pasó a Robert?, pregunté. Perdió a su familia completa, sus hermanos, sus padres, sus hijos de un matrimonio anterior. Berenice los alienó uno por uno con mentiras y manipulaciones. Cuando finalmente se divorciaron, él estaba completamente solo. Benjamin cerró esa sección y miró hacia el comedor, donde Berenice seguía sentada contra la pared. Pero Robert me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: la cosa más aterradora de Berenice no es que sea mala, es que es muy buena siendo mala. Es tan convincente que llega un momento en que dudas de tu propia realidad. Esa frase me golpeó como un martillo. Durante 5 años había dudado constantemente de mi propia percepción. Había pensado que tal vez era demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado entrometida. Berenice había sido tan efectiva en su manipulación que me había hecho dudar de quién era yo como persona. Benjamin, dije con voz temblorosa, ¿cómo pudiste estar seguro de que no me estaba volviendo loca? Porque comencé a escribir todo, respondió. Cada conversación, cada incidente, cada vez que Berenice me contaba algo sobre ti. Y cuando empecé a revisar mis notas, los patrones se volvieron obvios. Sacó una libreta pequeña de su bolsillo trasero. Estaba llena de su letra, con fechas y descripciones detalladas. 15 de marzo. Berenice dice que mamá la llamó para criticar su vestido en la boda de su prima. Verifico con mamá, nunca hubo tal llamada. 3 de abril. Berenice afirma que mamá hizo un comentario despectivo sobre nuestro apartamento. Estaba presente durante toda la visita de mamá. Nunca dijo nada negativo. 22 de mayo. Berenice dice que mamá se negó a ayudar con los preparativos de mi cumpleaños porque está celosa de nuestra relación. Mamá me llama ese mismo día preguntando si puede hacer algo para ayudar. Página tras página de mentiras documentadas. Cada una diseñada para crear distancia entre nosotros, para hacerme ver como una suegra tóxica e interferente. La razón por la que esperé tanto para actuar, explicó Benjamin, es que quería estar absolutamente seguro. Berenice es muy inteligente. Sabía que si la confrontaba sin evidencia abrumadora, encontraría una manera de manipular la situación. ¿Pero por qué nunca me dijiste que dudabas de ella?, pregunté. Porque necesitaba que esto terminara de una vez por todas. Si te hubiera dicho mis sospechas, habrías tratado de confrontarla o de arreglar las cosas, y Berenice habría encontrado nuevas maneras de manipularnos a ambos. Miré hacia el comedor nuevamente. Berenice seguía allí, pero ahora estaba mirando directamente hacia nosotros. Incluso desde la distancia podía ver la ira en sus ojos. Ya no parecía asustada, parecía furiosa. Benjamin, murmuré, ¿crees que ella sabe lo que estamos hablando? Él siguió mi mirada
y sonrió de una manera que me hizo sentir incómoda. Oh, estoy seguro de que sabe exactamente lo que estamos hablando, y estoy seguro de que está planeando su siguiente movimiento. ¿Su siguiente movimiento? Berenice nunca se rinde fácilmente, mamá, pero esta vez estoy preparado para cualquier cosa que trate de hacer. La manera en que lo dijo me hizo entender que la noche distaba mucho de haber terminado. Berenice se incorporó lentamente desde el suelo del comedor, pero ya no parecía la mujer derrotada de hace unos minutos. Había algo diferente en su postura, en la manera en que sostenía los hombros. Era como si hubiera encontrado una nueva reserva de energía, una última carta que jugar. Benjamin, dijo con voz clara y fuerte, dirigiéndose hacia donde estábamos sentados en la sala. Creo que ya es suficiente. Mi hijo no se movió del sofá, pero pude sentir cómo se tensaba a mi lado. ¿Suficiente de qué, Berenice? Ella se detuvo en el umbral entre el comedor y la sala, con las manos en las caderas. Su maquillaje estaba corrido y su vestido arrugado, pero había recuperado esa actitud desafiante que conocía tan bien. «Suficiente de este teatrito patético», escupió. «¿Realmente crees que no sé lo que estás tratando de hacer? Ilumíname», respondió Benjamin con esa calma inquietante que había mantenido toda la noche. Berenice sonrió, pero no había nada de calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de una serpiente acorralada que acababa de encontrar una salida. «Crees que puedes manipularme como yo supuestamente manipulé a todos los demás. Pero hay algo que no has considerado, querido esposo». Se acercó más y instintivamente me moví hacia Benjamin. Había algo en los ojos de Berenice que me aterraba. «Tú también tienes secretos», continuó, y su voz se volvió melosa otra vez. «Secretos que estoy segura de que tu querida mamita no conoce». Benjamin no reaccionó visiblemente, pero pude sentir un cambio sutil en su respiración. «¿De qué estás hablando? Oh, ¿no le has contado a Elvira sobre tu pequeño problema con el juego?», preguntó Berenice, inclinando la cabeza con falsa inocencia. «¿O sobre esas noches que pasas en el casino cuando supuestamente estás trabajando hasta tarde?» Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a Benjamin, buscando en su rostro alguna negación, alguna señal de que Berenice estaba mintiendo otra vez. Pero vi algo que me hizo temer lo peor. Culpa. «Benjamin», susurré, ¿es verdad? Berenice se rió, un sonido cruel que llenó la habitación. «¿No le has dicho que perdiste casi $200,000 el año pasado? ¿O que tuviste que pedir un préstamo a tu socio para cubrir las pérdidas?» «Berenice, para», dijo Benjamin, y por primera vez en toda la noche su voz tembló ligeramente. «¿Por qué debería parar?», replicó ella acercándose aún más. «Tú no te detuviste cuando decidiste humillarme delante de tu madre. Ahora es mi turno». Se volvió hacia mí con esa sonrisa venenosa. «¿Sabías, Elvira, que tu hijo perfecto ha estado ocultándote una adicción al juego durante 3 años? ¿Que la razón por la que no te ha visitado más frecuentemente no es por mis mentiras, sino porque estaba demasiado ocupado perdiendo dinero en las mesas de póker?» Las palabras me golpearon como ondas físicas. Mi hijo, mi Benjamin, el hombre que acababa de defenderme heroicamente, ¿había estado luchando contra una adicción durante años sin decirme nada? «Mamá», dijo Benjamin, volteándose hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Puedo explicarlo». «Explica entonces», lo desafió Berenice. «Explícale cómo te descubrí hace 2 años cuando el banco me llamó preguntando sobre una transferencia sospechosa de $50,000. Explícale cómo me mentiste a mí también». Benjamin cerró los ojos y cuando los abrió vi a mi pequeño niño otra vez, vulnerable y asustado. «Es verdad», susurró. «Tengo un problema con el juego. Comenzó hace 4 años, después de un proyecto muy estresante en el trabajo. Al principio era solo una manera de relajarme, pero se volvió una obsesión», completó Berenice. «Y cuando yo lo descubrí, en lugar de buscar ayuda, me pidió que le mintiera a todo el mundo, incluyéndote a ti». Sentí como si el mundo se tambaleara debajo de mí. Durante toda la noche había estado viendo a mi hijo como un héroe,
como el Salvador que había venido a rescatarme de los abusos de Berenice. Pero ahora descubría que él también había estado viviendo en mentiras. Benjamin, logré decir a través del nudo en mi garganta, ¿por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo, admitió, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tenía miedo de que me juzgaras, de que dejaras de estar orgullosa de mí. Eras la única persona en mi vida que creía que yo era perfecto. Berenice aplaudió lentamente, con sarcasmo evidente. ¡Qué conmovedor! Pero no has terminado la historia, ¿verdad, Benjamin? Cuéntale a tu madre sobre la vez que tomaste dinero de su cuenta de ahorros para cubrir una deuda de juego. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Benjamin, rogando silenciosamente que negara lo que acababa de escuchar. Fue solo una vez, murmuró, sin poder mirarme a los ojos, y lo devolví completamente al mes siguiente. Tú nunca te diste cuenta. Pero yo sí me había dado cuenta. Recordé vívidamente haber visto mi estado de cuenta y estar confundida por una transferencia de $10,000 que no recordaba haber autorizado. Cuando había llamado al banco, me habían dicho que había sido una transferencia autorizada desde mi cuenta online. Como Benjamin tenía acceso a mi cuenta para ayudarme con asuntos financieros, había asumido que había sido algún tipo de error que él había corregido. Benjamin, mi voz se quebró completamente. Eso era el dinero que estaba ahorrando para el tratamiento de artritis de la abuela Rosario. Vi el momento exacto en que el impacto de lo que había hecho realmente golpeó a mi hijo. Su rostro se descompuso completamente. Mamá, yo no sabía. Pensé que era solo dinero extra que tenías. No había dinero extra, susurré. Nunca hay dinero extra. Esos $10,000 eran todo lo que tenía ahorrado. Berenice observaba nuestro intercambio con una satisfacción obvia. ¿Ves, Elvira? Tu hijo no es el héroe que pensabas que era. Es tan mentiroso y manipulador como yo. La única diferencia es que yo nunca te robé dinero directamente. Benjamin se puso de pie abruptamente, con los puños cerrados. No es lo mismo, Berenice. Yo cometí errores, pero no pasé 5 años torturando psicológicamente a una anciana inocente. ¿Anciana inocente?, se rió Berenice. Benjamin, por favor, tu madre no es ninguna santa. ¿Quieres que le cuente sobre todas las veces que me llamó cuando estabas viajando por trabajo para preguntarme si realmente te merecía? ¿O sobre cómo siempre encontraba maneras sutiles de hacerme sentir inadecuada? Eso no es verdad, grité, encontrando mi voz finalmente. ¿No es verdad? Berenice se volvió hacia mí con los ojos brillando. ¿No es verdad que siempre comparaste cada novia que Benjamin tuvo conmigo? ¿Que nunca pensaste que ninguna mujer era lo suficientemente buena para tu precioso hijo? Las palabras me dolieron porque había algo de verdad en ellas. Sí había sido protectora con Benjamin. Sí había tenido dudas sobre algunas de sus parejas anteriores, pero nunca había tratado de sabotear deliberadamente sus relaciones. Eso es diferente, dije débilmente. ¿Lo es?, preguntó Berenice. ¿O simplemente eres una hipócrita que no puede aceptar que su hijo creció y ya no la necesita? Benjamin se interpuso entre nosotras. Ya basta, Berenice. Sí, cometí errores. Sí, le mentí a mi madre sobre mi problema de juego. Pero eso no cambia el hecho de que tú has estado manipulando y abusando de ambos sistemáticamente durante años. ¿Ambos?, replicó Berenice. Benjamin, yo nunca te obligué a apostar. Yo nunca te obligué a robarle dinero a tu madre. Esas fueron decisiones que tomaste tú solo. Pero tú sabías sobre mi problema, y lo usaste para controlarte, respondió Benjamin. Amenazaste con contárselo a mamá cada vez que no hacía lo que querías. Berenice se encogió de hombros. Es llamado matrimonio, querido. Los esposos conocen los secretos del otro. No, dijo Benjamin, sacando más papeles de su maletín. Esto es llamado chantaje. Mostró una serie de mensajes de texto entre él y Berenice. Eran conversaciones donde ella amenazaba explícitamente con exponer su problema de juego si no accedía a sus demandas de alejar a su madre de sus vidas. Mira la fecha de este mensaje, le dijo a Berenice, señalando uno en particular, 3 días después de que supuestamente mamá te había insultado por teléfono.
Un insulto que nunca pasó, como ya establecimos. El mensaje decía: si tu madre vuelve a interferir en nuestro matrimonio, me veré obligada a contarle sobre tus pequeñas escapadas nocturnas al casino. ¿Cómo crees que se sentiría sabiendo que su hijo perfecto es un mentiroso compulsivo? Berenice leyó el mensaje con una expresión de disgusto. Ese mensaje fue tomado fuera de contexto. ¿Cuál sería el contexto apropiado para chantajear a tu esposo?, preguntó Benjamin. Por primera vez desde que había comenzado su contraataque, vi duda en los ojos de Berenice. Había jugado su carta más fuerte, había expuesto los secretos más dolorosos de Benjamin, pero él había estado preparado incluso para eso. La diferencia entre tú y yo, Berenice, dijo Benjamin con voz tranquila, es que yo voy a enfrentar las consecuencias de mis errores. Voy a decirle a mamá toda la verdad sobre mi problema de juego. Voy a buscar ayuda profesional y voy a trabajar para reparar el daño que causé. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de determinación. Pero tú, Berenice, nunca has enfrentado las consecuencias de nada, y eso está a punto de cambiar. La expresión en el rostro de Berenice cambió de triunfo a terror en una fracción de segundo. Era como si finalmente hubiera entendido que incluso con todas las cartas que tenía en su poder, Benjamin seguía teniendo la mano ganadora. Benjamin regresó a su maletín una última vez, pero esta vez sacó un sobre sellado que no había visto antes. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo sostenía, y me di cuenta de que lo que estaba a punto de suceder sería definitivo. «Berenice», dijo con voz firme, «hay algo más que necesitas saber». Ella retrocedió un paso, como si pudiera sentir que se acercaba el golpe final. «Benjamin, ya hemos hablado suficiente por una noche. Podemos resolver todo esto mañana, cuando todos estemos más tranquilos». «No», respondió él, abriendo el sobre. «No va a haber un mañana para nosotros, no como esposos». Sacó un documento oficial que reconocí inmediatamente, aunque no había visto uno en persona en décadas. Era una demanda de divorcio. «Presenté esto hace una semana», explicó Benjamin. «Mi abogado me aconsejó que esperara hasta después de las fiestas, pero después de lo que pasó aquí esta noche, creo que es el momento perfecto». Berenice se quedó completamente inmóvil, mirando los papeles como si no pudiera creer lo que veía. «¿Una semana? ¿Has estado planeando esto durante una semana?» «He estado planeando esto durante 18 meses», corrigió Benjamin. «Desde el momento en que confirmé que habías estado mintiendo sobre mamá. Todo lo que pasó esta noche fue para darte la oportunidad de decir la verdad por una vez en tu vida». «Benjamin», la voz de Berenice se quebró. «Somos una familia. Podemos ir a terapia de pareja. Puedo cambiar». «No», dijo él, con una firmeza que no admitía discusión. «No puedes cambiar porque no crees que hayas hecho algo malo. Incluso ahora, después de haber sido confrontada con evidencia irrefutable de años de manipulación y abuso, tu primera reacción fue tratar de atacar a mamá y chantajearme a mí». Berenice comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes a las que había derramado antes. Estas parecían genuinas, nacidas del pánico real de estar perdiendo todo lo que había trabajado para obtener. «Por favor, Benjamin, te amo, realmente te amo». Benjamin la miró con una expresión que no había visto antes. No era ira ni desprecio, era lástima. «No, Berenice, tú amas lo que yo represento. Amas mi dinero, mi estatus, el estilo de vida que puedo darte, pero nunca me has amado a mí como persona». Se volvió hacia mí con los papeles de divorcio todavía en sus manos. «Mamá, sé que las revelaciones sobre mi problema de juego han sido dolorosas. Sé que he perdido tu confianza y que tengo mucho trabajo que hacer para recuperarla». Asentí porque era verdad. Saber que mi hijo había estado luchando con una adicción durante años, que me había robado dinero, que había estado viviendo una doble vida, dolía profundamente. Pero había una diferencia crucial entre sus mentiras y las de Berenice. «Benjamin», dije suavemente, «tus errores lastimaron principalmente a ti mismo. Los errores de Berenice fueron diseñados específicamente para lastimar a otros». Él asintió, agradecido por mi comprensión. «Exactamente.
Y esa es la diferencia entre alguien que comete errores y alguien que es malicioso por naturaleza. Berenice se había acercado a nosotros desesperada. Elvira, por favor, puedes convencerlo de que no haga esto. No quiero perder mi familia. La miré. Esta mujer que había pasado 5 años torturándome psicológicamente, que había robado años preciosos de mi relación con mi hijo, que había usado mis inseguridades más profundas en mi contra. Y por primera vez en 5 años no sentí miedo hacia ella, solo sentí lástima. Berenice, dije poniéndome de pie, nunca fuimos una familia. Una familia se basa en amor, respeto y apoyo mutuo. Lo que tuvimos durante 5 años fue una prisión emocional donde tú eras la guardiana. «Eso no es verdad», gritó, pero su voz sonaba desesperada, no convincente. «Sí es verdad», respondí con calma. «Y lo más triste es que probablemente ni siquiera te das cuenta. Has estado jugando estos juegos de poder durante tanto tiempo que has olvidado cómo tener una relación real». Benjamin se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. Por primera vez en 5 años, sentí el amor incondicional de mi hijo sin ninguna barrera entre nosotros. «Berenice», dijo Benjamin, «puedes hacer esto fácil o difícil. Los papeles de divorcio ya están presentados. He documentado años de abuso emocional y manipulación. Tengo evidencia de tu infidelidad y de tu historial de comportamiento similar en relaciones anteriores». Sacó otro documento del sobre. «Este es un acuerdo de separación. Te estoy ofreciendo una cantidad justa para que puedas empezar una nueva vida en otro lugar. A cambio, renuncias a cualquier derecho sobre mis bienes y accedes a no contactar a mi madre o a mí nunca más». Berenice leyó el documento con los ojos cada vez más abiertos. $50,000, Benjamin. Vivimos juntos durante 5 años. Tengo derecho a mucho más que eso. «Tienes derecho a lo que la ley te otorgue», respondió él, «que dado tu historial de infidelidad y abuso, y considerando que tengo un acuerdo prenupcial, no será mucho. Esta oferta es mucho más generosa que lo que obtendrías en corte». «No voy a firmar esto», gritó Berenice, arrojando los papeles al suelo. Benjamin se encogió de hombros. «Como quieras. Mi abogado estará encantado de llevarlo a juicio. Por supuesto, eso significa que toda la evidencia que he recopilado durante 18 meses se convertirá en registro público, incluidas las grabaciones, las fotografías de tu aventura y los testimonios de tus exesposos». La amenaza implícita era clara. Berenice podía aceptar la oferta y desaparecer silenciosamente, o podía luchar y arriesgar una humillación pública que destruiría cualquier posibilidad de encontrar otra víctima rica. Berenice miró alternativamente a Benjamin y a mí, buscando alguna grieta en nuestra determinación. Pero por primera vez en 5 años estábamos unidos, madre e hijo, enfrentando juntos a alguien que había tratado de destruir nuestro vínculo. «Esto no ha terminado», murmuró finalmente, agachándose para recoger los papeles. «Sí ha terminado», dije con voz firme. «Terminó el momento en que pusiste tus manos sobre mí. Terminó cuando finalmente mostraste quién eres realmente». Berenice firmó los papeles con movimientos bruscos y agresivos, como si fuera una niña pequeña obligada a hacer algo que no quería. Cuando terminó, arrojó la pluma a la mesa con tanta fuerza que rebotó al suelo. «Necesito mis cosas», dijo, evitando mirarnos a los ojos. «Ya están empacadas», respondió Benjamin, «en el maletero de tu carro». La expresión de shock en su rostro habría sido cómica en otras circunstancias. «¿Cuándo?» «Mientras estábamos aquí revelando toda la verdad», explicó Benjamin. «Contraté a una empresa de mudanzas para que sacaran todas tus pertenencias de la casa. Tu ropa, tus joyas, todos tus objetos personales. Están esperándote en el garaje». Berenice nos miró como si fuéramos extraños, como si no pudiera entender cómo habíamos pasado de ser sus víctimas a estar completamente en control de la situación. «5 años», susurró. «5 años de mi vida. 5 años de nuestras vidas», la corregí. «La diferencia es que nosotros vamos a usar los años que nos quedan para sanar.
Tú probablemente vas a buscar tu próxima víctima. Sin decir otra palabra, Berenice caminó hacia la puerta. Se detuvo por un momento en el umbral, como si fuera a decir algo más, pero luego simplemente se fue. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue como música para mis oídos. Benjamin y yo nos quedamos de pie en mi sala, rodeados de los restos de la cena de Navidad que nunca habíamos terminado. Los platos rotos en el comedor, las evidencias esparcidas por todas partes, los papeles legales en la mesa. Debería haber parecido un desastre, pero por primera vez en 5 años sentí paz. «Mamá», dijo Benjamin, volteándose hacia mí, «sé que tengo mucho trabajo que hacer para recuperar tu confianza». «Sí», le dije honestamente, «lo tienes. Pero la diferencia es que ahora podemos trabajar en ello juntos, sin alguien saboteando cada paso que demos». Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí 5 años de dolor disolviéndose lentamente. No desaparecía completamente, probablemente nunca lo haría, pero ya no controlaba mi vida. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. Benjamin sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en él en años. «Ahora empezamos de nuevo, tú y yo, como debería haber sido siempre». Miré por la ventana y vi las luces del coche de Berenice alejándose en la distancia. No sentí triunfo ni venganza, solo sentí libertad. Por primera vez en 5 años, mi casa era realmente mi hogar otra vez. Y por primera vez en 5 años, tenía a mi hijo de vuelta.